Empecemos entonces, yo creo que ya esperamos suficiente. Les recuerdo también que siempre mi clase va a empezar con cierto desfase de tiempo, pueden ser 5 minutos a 10, porque yo vengo a Valparaíso a realizar esta clase. De hecho, acabo de llegar ahora, por eso estoy así. ¿Ya? Ya, empecemos de lleno entonces. Anteriormente hicimos un repaso para comprender ciertos conceptos básicos. ¿Cuáles eran realmente los conceptos básicos? Le pregunto a usted. Conceptos básicos, algunos los compartimos con lenguaje común. ¿Qué conceptos vimos? ¿Cuáles etapas de qué? ¿Cuáles etapas vimos? Los que estuvieron en la mañana, dijimos que había una diferencia. Ya, muy bien. Partimos con las etapas de la escritura. Bueno, vimos la de la lectura en lenguaje común, pero igual la mencionamos un poco en este lectivo. Hablamos de la importancia de leer correctamente y de escribir también correctamente. Ya, hasta eso súper bien. Vimos también por qué esto puede impactar directamente nuestro día a día. Y la gente que ya empezó y los que van a empezar después, debían redactar una carta en una situación real, para desde ya enfrentarse a esta situación, que es intentar comunicar a alguien en una situación de carácter formal. Solamente para que sepan, no estoy diciendo que la actividad la tienen que hacer ahora ya, si no está activa en su plataforma es porque todavía no la tiene, así que no se preocupe. Pero la actividad que habíamos realizado era escribir una carta para una situación real, supuestamente, o hipotética, en la cual, supuestamente, a usted le estaban dando la oportunidad de estudiar gratis y a cambio solamente debía postular con una carta escrita. Solamente esa era la condición para obtener esta beca. Obviamente una situación hipotética. Así que con esa base vamos a... Perdón, voy a seguir agregando gente. Con esa base podemos empezar ya a tratar conceptos que tienen que ver especialmente con este lectivo. De hecho, el concepto central, y que es el que yo escribí acá, no sé si lo alcanzan a ver, es el concepto de sinopsis. Así que bien, esta clase va a ser solamente de exposición de contenidos, así que comienzo desde ya, para que conozcamos un poco ciertos conceptos que van a ser claves en esta asignatura electiva. Tenemos hoy día por objetivo el conocer la sinopsis, palabra clave, como una estrategia para procesar y registrar información, que va a ser importante para nuestros propios propósitos. ¿A qué me refiero con esto? Usted constantemente, de ahora en adelante, se va a enfrentar a muchísima información. La información lo va a inundar infinitamente en otras asignaturas, en la mía, en el electivo y así infinitamente. Respecto a la tarea, claro, se entrega el viernes y la información está en Google Classroom. Lo importante de esto, ¿qué va a ser? Yo necesito que desde ahora comencemos a aprender cómo manejamos la información. ¿Bien? En lectura y escritura especializadas, con mayor razón. Cada vez que leamos textos técnicos, vamos a tener que necesitar competencias básicas para poder manejar la información que va a llegar a nosotros y a nosotros. Es por lo mismo que esta primera unidad se llama procesar información. Esa es la primera unidad y que ustedes la van a encontrar en Google Classroom. Es la primera unidad de este lectivo. Procesamiento de información. Es decir, cómo yo puedo no solamente recibir esa información, sino que saber cómo la voy a utilizar y la voy a registrar adecuadamente. ¿Y por qué? Y nuevamente, como le estaba dando en el ejemplo del caso real, ustedes constantemente van a ser invadidos por información, especialmente si necesitan hacer una investigación. Cuando usted necesita hacer una investigación, tiene que trabajar con muchas fuentes de información. Y eso puede ser muy, pero muy incluso hasta peligroso para lograr sus cometidos. Porque si usted necesita realizar una investigación y tiene más de 20 textos que hablan de exactamente lo mismo, ¿qué va a hacer? ¿Cómo va a seleccionar lo que realmente es importante? Ya, acá usted sí tiene una ventaja en comparación a las demás personas. ¿Usted ya conoce este concepto que les enseñé anteriormente? De comprensión lectora, que eran las etapas de la lectura.
Acá vamos a hacer una pequeña relación de conceptos para que ustedes entiendan su nivel de importancia en este tema en específico. Lo que yo voy a querer lograr es una sinopsis. Pronto vamos a decir qué es una sinopsis realmente. Yo, para lograr de alguna forma procesar esta información que me llega, porque quiero estudiar para una prueba, porque quiero realizar una postulación, porque quiero realizar una investigación de un tema que me interesa, yo esa información la voy a leer comprensivamente. Primero que todo la voy a entender. Y yo para entender comprensivamente una información tengo que aplicar las etapas de la lectura que ya hemos hablado mucho. Tengo que analizar realmente el antes, el durante y el después de esa lectura. Estando eso listo, yo puedo dar otro salto. Esa información yo la voy a poder... Voy a escribir acá para que no se confundan. Yo esa información la voy a poder procesar. ¿Ya? Díganme ustedes, antes de avanzar, ¿a qué me refiero con procesar información? Díganme ustedes mismos, ¿a qué me refiero con procesar información? ¿Con entender, ya? Ya, muy bien, se relaciona mucho. Almacenar y entenderla, entender. ¿Alguien más que pueda decir algo? ¿Saber de qué? Ya, entonces, hemos dicho hasta ahora solamente con lo que ustedes han compartido. Necesito que me confirmen si se ve bien. Acerca más todavía incluso. Ya, la próxima clase lo voy a hacer con el otro computador. Ya. Yo quiero lograr algo llamado sinopsis. Antes de decirlo, les voy a escribir un poco el proceso. Cuando yo leo, ya, vamos a un hecho concreto. A ver, que no sea muy trágico. Dígame una serie que le gusta. Deme algún ejemplo de serie que le gusta mucho o película que le gusta demasiado. Algo de lo cual usted sea fan a tal punto que deberíamos ya avisar a la policía por su nivel de fanatismo. ¿Fanático de qué es usted? Ya, pues dígame el nombre de algo, alguna banda, alguna película, alguna serie. Ya, Grey's Anatomy. Ya, trabajemos con Grey's Anatomy entonces. Usted es extremadamente fan de esa serie. Es a tal nivel que cuando está en su tiempo libre busca información sobre los actores y actrices de esa serie. Porque usted quiere profundizar más. No le basta solamente con ver una, dos o las 20 temporadas que tiene esa serie, que creo que es súper larga. No le basta con eso. Entonces, ¿qué va a hacer? Obviamente, como fanático y fanática que es, encontrar y buscar la mayor cantidad de información posible. Esa información que yo voy a conseguir, de hecho lo voy a colocar acá, aquí que ¿alcanzo? Sí. Esa información que a mí tanto me interesa, voy a tener que leerla comprensivamente. Obviamente porque si yo no leo comprensivamente, no tomo la concentración necesaria, no selecciono la información más importante, no investigo antes al respecto, no veo la serie antes para contextualizarme, toda esta información va a quedar en nada. Entonces partimos desde una base. Yo quiero leer información sobre Grey's Anatomy porque me interesa mucho. Por lo tanto, voy a aplicar como paso número 1 las etapas de la lectura. Como paso número 1. Yo voy a leer esta información, pero nuevamente, como usted es un fanático, no se va a quedar con la primera página de internet que habla sobre el tema. No se va a quedar solamente con eso. Usted va a leer por lo menos 3, 4 o hasta 5 o más páginas que hablan sobre la serie Grey's Anatomy, porque obviamente usted es un fan. ¿Qué va a suceder entonces? Es tanto el nivel de información que me voy a ver en la necesidad de procesar esa información.
Es decir, encontrar formas para, tal como dijeron ustedes, entender la información, y la única forma en que yo puedo entenderla es almacenándola, por lo tanto, procesándola. Procesar esa información. Por eso que la gente dice, permíteme procesar esto. Es decir, permíteme entender la información, clasificarla en mi cerebro y ahí recién internalizarla, comprenderla un 100%. Es por eso que luego podemos pasar a lo que conocemos como las etapas de la escritura. Tengo toda la información que necesito y yo, como una persona completamente fanática, le voy a decir a mi mejor amigo o mejor amiga, igual de fanática que yo con esta serie Grey's Anatomy, toda la información que recolecté. Pero nuevamente, si yo quiero informar a mi compañero o compañera del último Kawin, de lo último que se sabe respecto a esta serie de la cual ambos somos fans, ¿yo le puedo decir toda la información de las 5 páginas? Yo voy a juntarme con mi compañero o mejor amigo, me voy a sentar con él y voy a comenzar a leer de comienzo a fin toda la información de todas esas páginas web. Dígame que no, dígame por favor que usted no sería esa persona. Ya, muchas gracias por decir que no. O si no, que latero, creo yo. Le doy un resumen y esa es la palabra que necesito. Cuando yo paso por todo esto, primero que todo me interesa un tema. Segundo, lo investigo. Tercero, consigo toda la información. Como número 4, comienzo a procesar para yo internalizarlo. Y eso inevitablemente, cuando yo lo quiera compartir con otros y otras, me va a significar hacer un resumen. ¿Qué habíamos dicho en el electivo? Cada vez que yo quiera escribir algo, inevitablemente voy a utilizar las etapas de la escritura para hacerlo correctamente. Voy a planificar mentalmente o por escrito, pero de alguna, luego voy a escribir o voy a tener una idea central. Y cuando ya esté con mi compañero conversando, o yo mandándole el mensaje, ahí recién voy a comenzar a perfeccionar las cosas o los detalles que se me van mientras le estoy contando. Voy a aplicar las etapas de la escritura para darme a entender lo mejor posible. Para finalmente llegar a esto, que es la sinopsis. Con todo el proceso que he dicho hasta ahora, me interesa un tema, busco información. Esa información la leo lo más correctamente posible o más comprensivamente posible. Aplico las 3 etapas de la lectura. Esa información es tanta que obviamente la voy a procesar. No me puedo quedar con todo porque no todo es importante. Por ejemplo, en este caso hipotético, su amigo o amiga o compañero o compañera también es un fanático. Obviamente maneja información. ¿Me sirve que yo le diga absolutamente todo lo que encontré? La verdad es que no. No me sirve de nada que yo repita exactamente todo lo que leí. Primero, porque nadie me va a aguantar eso, porque es demasiada información. Y segundo, porque yo sé que hay cosas más importantes que otras que yo puedo comentar a otra persona. Yo hago esa diferenciación internamente. Así que paso a las etapas de la escritura, que es finalmente yo ordenar mis ideas y entender qué realmente vale la pena transmitir a otro. Y llego a esto, que es el concepto del día de hoy. Lo que vamos a conocer por sinopsis. Y es lo que necesito que usted me diga ahora. ¿Qué piensa usted que es la sinopsis? Necesito teorías. Teorías, palabras parecidas, sinónimos. ¿Qué puede ser entonces la sinopsis? Yo a mi compañero, yo a mi mejor amigo fanático, le voy a entregar una sinopsis. Una sinopsis de la información que encontré. Por ahí veo la palabra introducción. ¿Sería solamente una introducción si vi muchas páginas con información de la serie? Ya, ahí sí, súper. Bien Michelle, bien Laura. Ahora, bien Natalia, esa es la palabra clave. Sinopsis es un... A ver, vamos a hacer una aclaración al tiro. ¿Esto quedó claro? ¿Lo puedo borrar ya? Ya, voy a dejarlo 30 segundos y lo voy a borrar. Bueno, 10 segundos.
10 segundos y lo borro, voy a ir a buscar algo para borrar. Ya, hasta el momento ha quedado claro entonces. Vamos a borrar esto. No cuestione mi servilletita. Ya. Quedamos en esto entonces, en la sinopsis. Muchas personas dijeron o sacaron la conclusión entonces que estábamos hablando, voy a agregar a la última persona, que estamos hablando de la palabra resumen. Ya, acá hay que tener mucho cuidado. Cuando pensamos en sinopsis, creo que todos y todas por igual pensamos en esa misma palabra. Pero la verdad es que no es un 100% así. Cuando yo realizo un resumen, yo ese resumen siempre, siempre, siempre voy con él a rescatar la info más importante. ¿Cierto? Si usted necesita, por ejemplo, en años anteriores, usted tenía algo llamado pruebas globales a fin de cada semestre. A fin de cada semestre tenía una prueba que implicaba estudiar la materia de todo el semestre. Eso obviamente parecía algo casi imposible, pero usted igual se expuso a eso en más de una oportunidad. Cuando yo realizo un resumen, ese resumen siempre tiene una mayor cantidad de detalles. ¿Ya? ¿Se entiende hasta el momento? Cuando yo realizo un resumen, yo doy la generalidad de los datos. Por ejemplo, en el caso de una materia, yo colocaría absolutamente todos los temas que van a entrar en esa prueba. En el caso de la sinopsis, es algo muy parecido al resumen, pero no exactamente igual. ¿Y por qué? Porque en la sinopsis, yo sí, me preocupo de la información más importante, pero sobre todo me quedo con otra cosa. ¿Qué creen ustedes que puede ser? ¿Qué creen ustedes que puede ser? Ya, yo creo que la pregunta igual era un poco difícil. A ver, se lo hago más fácil todavía. Un resumen es de mayor extensión. Usted puede hacer un resumen incluso hasta de más de 5 páginas para resumir toda la materia de un semestre. Eso es un resumen. El resumen intenta siempre abarcar la mayor cantidad de información importante. La sinopsis, por el contrario, y por eso que voy a borrar acá, sí rescata lo más importante, pero es muchísimo más breve que un resumen. Y muchas gracias por mencionarlo ahí, Laura, veo que Sabina también. Es exactamente eso, es la brevedad misma. Y acá no les quería decir inmediatamente, perdón por querer darme la vuelta gigante para llegar a este concepto, pero usted el concepto de sinopsis ya lo sabe y se expone la mayoría del tiempo. Cuando usted entra a Netflix, usted se encuentra con una pequeña descripción de la serie que está marcando por encima. Cuando usted quiere ver una película, se encuentra con algo llamado sinopsis. En 3 líneas o menos aparece de qué trata la historia. Eso es una sinopsis. Se destaca entonces, tal como dice Sabina. Brevedad. Si es brevedad, es tal cual como dice Sofía. Entonces nos centramos en los puntos más generales. Más generales incluso que un resumen. Muchísimo más. Por lo tanto, tal como dice Grisel, hay menos detalle, porque nos importa solamente lo esencial.
Y acá para que quede más claro, usted quiere recomendar ahora, con toda la información que tiene, quiere recomendar, ahora no a un fanático, a una persona que no conoce la serie Grey's Anatomy. Quiere recomendar esa serie. ¿Usted daría el mismo resumen a como lo hizo con el fanático? ¿Usted entregaría la misma cantidad de información? ¿Se atrevería a spoilear a su amigo o amiga? Claramente que no. Aquí hacemos la diferencia inmediata. Cuando hablamos de resumen, intentamos abarcar la mayor cantidad de información relevante. Y ese resumen, por lo tanto, puede ser hasta de 8 páginas si es necesario. Si es mucha materia, van a ser más páginas todavía. Si es muy larga la historia, son muchas las temporadas, yo voy a hacer un resumen de cada temporada. Pero la sinopsis va a algo más específico todavía, a la brevedad. Pretende ser breve, pretende dar puntos generales y por lo tanto dar menos detalle. Yo lo que quiero lograr entonces con una sinopsis es no solamente dar a conocer un tema, sino que enganchar al público. Esa es la idea de la sinopsis. Por eso que la sinopsis está rodeándolo en su día a día constantemente. Por eso cuando usted se mete a Netflix se encuentra con una sinopsis. Cuando usted quiere leer un libro, se encuentra con una sinopsis al final, en su última, en la portada, en la contraportada. Usted siempre se encuentra con resúmenes de menos de casi un párrafo que dicen solamente lo esencial de un tema. Por eso que acá entonces, no solamente voy a presentar resumidamente un tema, sino que también, ¿qué es lo que voy a hacer? Es hacerlo llamativo para el público. Entonces va a ser un tema en forma, por lo tanto, lo más breve posible, solamente entonces lo esencial. De hecho, en vez de breve, utilicemos al tiro la palabra esencial. Lo esencial de ese tema y para captar la atención de otras personas. Nos vamos a quedar con eso. Eso es la sinopsis. Yo no voy a hacer solamente un resumen, sino que yo de verdad, quiero captar la atención de otros con esto. Entonces ahora pongo el desafío. Necesito que en el chat escriban, por favor. Todos por igual, cada uno va a escoger su tema. En el chat escriba la sinopsis de su serie favorita. Da lo mismo cuando la haya visto. La sinopsis de su serie favorita. Logre contar a sus compañeros en una pura frase su serie favorita. Ahí, Anabela, en una pura frase, ¿cómo puede resumir Grey's Anatomy? En una pura frase. Vaya pensando cómo lo puede resumir. Ya, Anabela dice la vida de Meredith Grey. Ya, pero falta algún detalle ahí. ¿Dónde trabaja ella? Entonces sería la vida de Meredith Grey, trabajadora en el hospital tanto, y que por lo tanto enfrentará muchos conflictos personales con sus mismos compañeros de trabajo. Con toda esa frase que acabo de dar, cumplí con mi sinopsis. En una frase resumí Grey's Anatomy. Ya, y puede ser de la última que vio. Inténtelo. Esa es la actividad del día de hoy. Intentar resumir en una sola frase, crear una sinopsis de su serie favorita. No importa que... Ya, y la gente dice que no tiene serie favorita, entonces puede ser... Sí, yo prefiero que lo pongan acá, pero en caso que no respondan, quedaría como tarea. Así que yo prefiero que la respondan acá y no mandar más tareas. Ya, ahí Laura está compartiendo una. Ya, pero tienen que decir como el nombre de la serie. Ya, Anabela dijo la palabra insaciable. Bueno. Ya, serie favorita entonces.
Muy bien, Grisel, imagino que habla de Daria. Ya. Historia de Daria Morgendorffer, una adolescente solitaria e inteligente en el mundo de la popularidad de los adolescentes obsesionados que asisten a Downdale High School. ¿Alguien más entonces? Ya, Grisel, logrado entonces. ¿Quién más? Ah, ya, y Laura dijo de cuál era su sinopsis. Bien, entonces. Ya, Isaac. Uy, Isaac, he intentado ver esa serie y por hacerles clase a ustedes me la he perdido, así que espero que sea buena. Alquimistas, alquimistas, experimentos humanos. Hoy justo hablo... Alquimistas, experimentos humanos. La alquimia tiene muchas consecuencias y los hermanos Elric lo sabrán. Ya, nuevamente, la sinopsis siempre va a sonar como si fuera una descripción de Netflix. Piense siempre en ese ejemplo cuando olvide qué es sinopsis. Ah, es lo que encuentro en Netflix. Ya, Michelle Meyer. Superhéroes que salvan París del malvado Jacquemot mientras están enamorados uno del otro sin saberlo. Ya, súper bien. Súper bien. Si yo, por el contrario, les hubiera pedido un resumen, ese resumen no terminaría nunca, porque estamos hablando de series que tienen más de 1, 2, 3 temporadas. Por eso que esto no era un resumen, una sinopsis. Ya, Adalys, de la serie Narcos. Surgimiento del tráfico de cocaína desde Colombia durante los años 80. Ya, ahí nos faltaría solamente mencionar quién es el personaje principal. En la serie Narcos. Ya, ahí se están saliendo otros fans. Ya, la última que vio... Uy, que es antigua esa serie. Es una serie que muestra los sucesos que llevan al asesinato de uno de los personajes. Ya, ahí no solamente nos falta un poco de contexto, de cuál es el ambiente de esos personajes. Están en un colegio, están en su trabajo, si no podría parecer a cualquier otra serie. Ya, en el caso de Sabina, 8 desconocidos tienen una conexión mental sentimental y tratan de evitar ser asesinados. Ya, súper bien. ¿Qué más? Sweet Home. Personas se convierten en monstruos que comen a la gente, mientras los demás tratan de sobrevivir. Bien. Miren, hay un pequeño detalle que no sé si usted lo notó y que tiene que ver con lo que estamos trabajando en la sinopsis. Usted está haciendo una sinopsis de su serie favorita, da lo mismo cuando la haya visto, pero es una sinopsis de su serie favorita. Hay un detalle acá. De esa serie, ¿usted qué me está contando? ¿Qué es lo que me está contando ahora? Bueno, la sinopsis, ya, claro. Pero ¿qué es la información que me está entregando? ¿Me está entregando toda la información de la serie? Ya, muy bien, la trama. Súper bien, Nicole. Ah, de hecho, leo el último ejemplo, el de Michelle Arcos. Estaba imaginando que me iba a dar ese ejemplo. Eren es un niño que trata de luchar contra los titanes humanoides que comen humanos. Él, en venganza, promete matarlos a todos, pero la historia tiene muchos giros que cambiarán la historia por completo. Ya, y ahí pasan muchas cosas que no podemos decir. Mira, lo que intentamos con la sinopsis entonces es quedarnos con lo esencial. Por eso la palabra que está acá y la voy a remarcar incluso. Nos quedamos con lo esencial, nos quedamos con la trama. Trama, de hecho lo voy a escribir por acá. La trama no es igual a un resumen. Cuando yo hablo de la trama de un libro, hablo de la trama de una película, de un cómic, de un manga, etcétera, etcétera. Yo hablo de lo esencial. Es finalmente lo central de la historia. En el caso de un resumen, yo tengo que entrar en más detalles cuando realizo el resumen. En el resumen voy a dar detalles que incluso van a significar spoilers. Y ahora voy a ver sus últimas respuestas, a ver si descubrieron a qué me refería con qué es lo que nos estamos dando. Aguante, Eren. Yo todavía no veo la última temporada, así que usted me suelta un spoiler y me voy del colegio. Profe, dígame. en la sinopsis para que esté completa es necesario, por ejemplo, contar un suceso que sea importante o relevante en la serie. Sí, solamente el suceso que signifique el conflicto central.
Y con esto hay una frase que yo siempre les decía cuando eran más pequeños y pequeñas. El conflicto central es el hecho que marca un antes y un después en la historia. Así siempre lo podemos reconocer. El conflicto central, vuelvo a repetir entonces, es el hecho que marca un antes y un después. Y por lo tanto, en la sinopsis es lo que yo voy a mencionar. De hecho, vamos a borrar esto, ya que colocamos todas estas cualidades posibles de la sinopsis. Quedémonos solamente con ese concepto. Dijimos que en la trama vamos a hablar de lo esencial entonces, con menos detalle. Entonces nos vamos a quedar solamente con lo que corresponde a la trama o el conflicto central, que es lo que marca un antes y un después en la historia. Acá voy a colocar trama entre paréntesis para que no lo olviden. Yo para esto incluso en clases les hacía un dibujito, no sé si se acuerdan que había una tranquilidad en un lago, luego existía un tsunami que dejaba la embarrada y afectaba a los personajes reaccionaban a ese tsunami y ahí terminaba la historia. Cuando estamos hablando de películas, de series, de cualquier historia que a usted le guste muchísimo, estamos hablando que tiene un conflicto principal. Porque de acciones principales hay muchas en una historia. Pasan muchas peleas, pasan muchas situaciones, muchas cosas que generan emociones en los personajes. Pero el conflicto central es el hecho que marca un antes y un después en la vida de ellos. Por ejemplo, en el caso de Shingeki, ¿cuál vendría siendo el conflicto central? El que dijo su compañera. Este conflicto con titanes que comen a seres humanos. Ese es el conflicto central. Aparte de eso, ¿existen más conflictos? Sí, hay más conflictos, hay más historias paralelas que se van desarrollando, pero lo central que yo voy a rescatar en mi sinopsis, que nuevamente no es un resumen, quiero solamente lo esencial, es la trama. Me voy a quedar solamente con el conflicto central. Ya, hasta el momento, ¿hay alguna duda? Ya me di toda esta vuelta solamente para generar la relación entre conceptos. La verdad que sinopsis es así de breve como se los dije. Lo que usted encuentra en Netflix. Esa es la explicación resumida de estos 35 minutos. ¿Ya? De hecho, si eso le sirve para usted entenderlo mejor, escribe la palabra Netflix por ahí en su cuaderno y se va a acordar inmediatamente de lo que estamos hablando. Ya. Esta palabra la vamos a relacionar, no Netflix, sino que sinopsis. Estoy diciendo bien, Netflix, ¿cierto? Estoy como las señoras. El Netflix. Ya. La palabra sinopsis lo vamos a relacionar con otro concepto, que es el de síntesis. ¿Han escuchado la frase... Grisel. ¿Han escuchado la frase tengo capacidad de síntesis? Profe, una pregunta. Dígame. ¿La sinopsis forma parte forma parte de las etapas de escritura o para llegar a ella se tienen que llegar a la etapa de escritura? La etapa de la escritura realmente son transversales para yo poder redactar algo. Entonces, en este caso en específico, no es parte de las etapas de la escritura, sino que esto lo puedo lograr gracias a las etapas de la escritura. No sé Ya. si se entiende. No es un Sí. parte. La sinopsis tenemos que entenderla como cualquier tipo de texto. Ya, yo creo que se agregó toda la gente. Aquí voy a colocar cualidades solamente para hacerlo más clarificador respecto a la sinopsis. Y para que también, Profe, dígame. pero por ejemplo, la sinopsis después se podría ocupar para estudiar el antes, por ejemplo, de un libro, qué sé yo. Exactamente, y ahí estaríamos hablando de las otras etapas, que son las de la lectura. Ya. Entonces, este sería lo que usted me está comentando, el esquema que hice en un comienzo. ¿Se acuerdan? Que yo tengo una información importante, leo esa información y luego paso a la escritura de esa sinopsis. Al final, y que era lo que yo quería pretender con el primer esquema, es que ustedes notaran que todos los conceptos están relacionados entre sí.
esa conexión, el lenguaje común, no la vamos a ver necesariamente, porque ya es como entrar en mucho detalle. Pero como ustedes están acá, que quieren leer y trabajar con cosas más especializadas, quiero que vean que todo está conectado entre sí. Aunque yo diga que no quiero hacer algo porque me da flojera, no quiero hacer el antes de la lectura, no quiero hacer el después de la lectura, sí o sí, inconscientemente, estos son procesos reales que hacemos a nivel cerebral. Y no es que nosotros decidamos hacerlo o no. Tal vez ustedes pueden decidir mandarme las tareas, que es distinto, demostrándome que lo cumplieron. Pero este proceso de la sinopsis, eso son cosas que ustedes hacen su día a día. Incluso, nuevamente, otro ejemplo, no solamente ya en plataformas donde usted ve películas o series. Cuando usted quiere contar algo a otra persona, usted ya está aplicando lo de la sinopsis. Usted ya lo está aplicando. Usted a su compañero, a su familiar, a su amigo, no le cuenta la historia entera. Nunca va a contar la historia completa, por mucho que quiera, por mucho detalle que realmente quisiera entregar. Realmente usted entiende que su propósito no es ese. No es el de entregar el mayor detalle posible, sino que realmente la persona entienda lo que usted le está diciendo. Así que inevitablemente e inconscientemente terminamos aplicando estas cosas. O si estamos leyendo las etapas de la lectura, si estamos escribiendo las etapas de la escritura. Y a través de las etapas de la escritura terminamos llegando a la sinopsis. Bien. Características de esta sinopsis entonces. Estamos hablando que son breves, pero no basta con que yo sea breve. Hay algo que usted, como información, no me entregaba en la sinopsis, y creo que se habrá dado cuenta. Usted nunca cuenta el final. Pero esto lo voy a escribir acá. Usted nunca cuenta el final. Y dígame por qué no. ¿Por qué está tan prohibido y tan mal visto que usted cuente el final de las cosas cuando usted está haciendo un resumen? Si a la gente le interesa algo, ¿le interesará escuchar el final? Dígame usted por qué socialmente eso está tan castigado. ¿O por qué usted se enoja si le cuentan el final de algo? Si yo le cuento el final de Shingeki o de Grey's Anatomy, dígame usted por qué se enojaría. ¿Nadie se enojaría? ¿Les cuento mejor entonces? Ya, ahí están las respuestas. Veamos las respuestas. Ya, Michelle Mella, para que la persona vea la serie por su cuenta. Muy bien. La idea es que la persona lo descubra. Muy bien, Michelle. Michelle es... en el caso de Nicole, las Nicolas, querer saber cómo termina es lo mejor, obviamente, vivir el proceso. Se quiere vivir ese proceso, se quiere, tal como dice la otra Michelle, de las Micheles, crear una opinión propia, bien. Como dice Paz, no tendría sentido ver la serie si ya le contaron todo. Si me entregan un resumen de la serie, entonces, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué lo quiero leer? Si a fin de cuentas me voy a enterar de todo. No voy a descubrir nada. Para que se haga una idea de cómo va a ser, ¿ya? Y porque finalmente, muy bien Isaac, la sinopsis termina siendo una casi introducción entre comillas. ¿Y por qué vamos a decir entre comillas? Por la palabra que vamos a colocar acá. De una sinopsis, yo me voy a preocupar que sean breves y sobre todo atractivas, que llamen la atención del resto. Eso es lo que me importa. Cuando yo voy a realizar una sinopsis, no es para demostrar cuánto yo sé de un tema, nunca va a ser para eso. Una sinopsis es para finalmente condensar, procesar tanta información que anda por ahí dando vuelta y yo lograr en pocas palabras presentarla al resto. ¿Es parecido al resumen? Nuevamente, sí, puede ser muy parecido, pero sus propósitos comunicativos son distintos. En un resumen yo me puedo tomar hasta páginas y páginas y páginas con tal de contar hasta el más mínimo detalle. En el caso de la sinopsis, no, porque yo, ¿qué es lo que busco? Que la otra persona enganche con lo que le estoy contando. Si yo quiero, por ejemplo, convencer a las otras personas que vean la última temporada de Shingeki, puedo hacer un resumen
de cada capítulo a esa persona que ni siquiera ha empezado a verla? Pues no. Pobre usted si algún día lo intenta conmigo. Sería imposible y sobre todo mataría la finalidad que es lo que tiene la literatura, las series, las películas, todo el arte en general. Tal como ustedes lo dijeron en el chat, que la gente descubra por su propia cuenta, que la gente logre no solamente ver algo, sino que realmente vivir una experiencia y vivir un proceso. Cuando usted ve una serie, usted está viviendo un proceso, de comienzo a fin, acompañando a los personajes en sus emociones y aventuras. Esa es la finalidad que tiene a fin de cuentas el arte. Y es por eso que la sinopsis es tan importante. Ya, hay otras cualidades también. Solamente me voy a quedar entonces con la info central, lo más esencial de lo esencial. Porque, por ejemplo, en un texto existen las acciones principales, realizadas por personajes principales, pero no me sirven todas las acciones cuando yo se lo quiero contar a alguien más. Yo necesito solamente lo esencial de lo esencial, que en otras palabras vamos a llamar de esta forma. Es tener una visión global. Por eso que yo les decía introducción entre comillas. No es realmente que yo quiera introducir a alguien en un tema, a veces sí, puedo hacerlo, pero no es solamente eso, sino que yo voy a entregar una visión global de ese tema. Quiero que la otra persona se haga una idea antes de vivir la experiencia. Y miren, hasta ahora he dado ejemplos que son muy cercanos a ustedes, que en este caso serían las películas, las series, y ustedes mismos y mismas en el chat lograron crear su propia sinopsis en forma súper rápida. Porque las sinopsis son realmente así de rápidas. Pero esto lo vamos a aplicar no solamente para cosas así de cotidianas, no solamente para, como dijo la señora por ahí, no solamente para el Netflix, sino que también lo vamos a ocupar para crear tesis y para realizar trabajos de investigación. Aunque usted no lo crea, esta sinopsis que usted encuentra en el Netflix, lo va a encontrar también en los ensayos que va a leer en la universidad, en los textos que tiene que estudiar. Siempre va a encontrar una sinopsis, un breve resumen, breve resumen al comienzo de cada uno. Y no se preocupen si todavía no conocen textos de esa forma, porque las lecturas complementarias del electivo son ensayos académicos. Y todo eso está... ¿Sí? Por ejemplo, lo que encontramos al reverso del libro puede contar como una sinopsis. Exactamente, esa es una sinopsis. Y acá podemos hacer una diferencia inmediata. Entonces, si eso es una sinopsis, lo que ustedes leen antes de la prueba de un libro, cuando no lo leyeron, realmente es un resumen. Porque es un resumen que usted va a encontrar de más de una plana en la cual mencionan todas las acciones principales que en esa trama suceden. Nos quedamos con, ojalá, todo lo principal. En el caso de la sinopsis, es más pequeño todavía. Nos quedamos solamente con la visión global, la esencia de esa historia. Por eso que en el caso, cuando dieron, por ejemplo, la sinopsis de Shingeki, usted ni siquiera me mencionó ni por si acaso los conflictos que estaban en las demás temporadas. Usted simplemente se quedó con la visión global, con la sinopsis. Visión global. Este es el conflicto que marca un antes y un después en los personajes, y con eso basta. A la persona que le interese esa sinopsis, tendrá que ver la serie por su propia cuenta. Lo mismo pasa entonces con los textos académicos. Y les aviso desde ya nuevamente, las lecturas de este semestre, si es que no me equivoco, son textos realmente breves académicos, que no superan, por ejemplo, 20 hojas, con suerte, y que tratan temas de mucho interés ya a nivel de contingencia, tanto nacional como mundial. Ahí ustedes se van a enfrentar a muchas sinopsis, es decir, la visión global de toda una investigación que pudo haber durado años. Es tal como las series. Una serie se pueden demorar hasta 5 años en grabarla y en perfeccionarla y hacer el trabajo de edición y todo. Pues bien, lo mismo con los trabajos académicos. La gente demora años
Y luego se ven en la obligación de hacer una sinopsis para que realmente los demás se interesen por eso, que realmente quieran leer la investigación, los resultados finales. ¿Hasta el momento hay alguna duda? ¿Se ha entendido todo hasta ahora? ¿Qué es realmente una sinopsis? Profe, ¿por qué puede ser que a veces encontremos que de sinopsis, por ejemplo, que son malas o como que nos llaman la atención? Ya, qué buena su pregunta, porque esto tiene que ver netamente con capacidades de escritura. Netamente por eso. Usted puede tomar la historia más fome del mundo, de verdad, la historia más aburrida posible, pero si usted tiene la capacidad de aplicar bien las etapas de la escritura y hacer una sinopsis interesante, la gente igual engañada va a ver esa serie fome. Acá se trata solamente de, ni siquiera talento, el esfuerzo de escribirlo correctamente y en este caso aplicar las etapas de la escritura. En el caso de la sinopsis, nuevamente, es por eso que hay series que son muy buenas y películas muy buenas también. Y la gente no ingresa a ellas solamente porque la persona encargada de hacer esto lo hizo mal. Y ahí en aplicaciones como Amazon o Netflix, ya que estamos hablando de esa plataforma, hay muchas personas que han hecho un mal trabajo y abiertamente y a nivel mundial se les ha criticado por lo mismo. Así que las sinopsis pueden ser o buenas o malas, a nuestro parecer. Pero siempre van a ser mejorables porque por algo existen las etapas de la escritura. Bien. Les voy a ser súper sincera, el día de hoy necesitaba dejarles tarea, aparte de la que ya tenían anteriormente. Obviamente, como ustedes participaron en esta clase, especialmente con la sinopsis que escribieron en el chat, vamos a eliminar esa tarea. No van a tener que hacerlo, ¿ya? Nos vamos a quedar solamente con lo que vimos hasta ahora. Luego de este concepto, necesito que sí esto lo anoten en su cuaderno para que por favor no lo olviden. Vamos a trabajar esto. Como les dije antes que se cortara la videollamada, cuando hablamos de sinopsis, sí o sí estamos hablando también de síntesis. Tener capacidad de síntesis. Y para tener esa capacidad de síntesis, yo no le voy a exigir talento natural. No voy a exigir que usted se lance así como si nada. Yo les voy a enseñar una estructura para lograrlo. ¿Ya? Les voy a enseñar pasos para lograr hacer buenas síntesis. Es decir, resúmenes, pero que se quedan en la visión global de los textos o de las tramas que yo estoy tratando. Esto entonces, esta estructura va a ser súper específica para que usted lo pueda lograr. Pero yo creo que con esto ha sido suficiente. No sé si les parece que quedemos solamente hasta ahí. Solamente lo de sinopsis. Siento que si les explico lo otro se van a confundir. Es mucha información para un puro día. Voy a borrar acá. Ya. Y ahí veo que dicen sí, sí, sí. Ya. Yo prefiero, sí, hagámoslo de esa forma, porque yo, si usted quiere, puedo estar hasta las 5 de la tarde hablando. Para mí no es un problema, pero siento que se van a terminar confundiendo y con esto ha sido suficiente. Ya, entonces como les dije, por haber participado el día de hoy no voy a dejar tarea, solamente la gente que tenga pendiente la anterior, cúmplala por favor, lo único que le pido. Y inmediatamente voy a ir a ver la serie, porque lo merezco. Voy a ir a ver Shingeki de... Iba a decir otra palabra. No, voy a ir a ver Shingeki. Voy a dejarla. Ya, entonces, ¿hay alguna duda? ¿Quedó todo suficiente con esto? Ya, de todas maneras, próxima clase, antes de comenzar, sí, voy a ir a verla. Antes de comenzar la próxima clase, voy a realizar un nuevo resumen de la materia de la clase anterior, así que esto lo vamos a volver a repetir brevemente. Vamos a hacer una sinopsis de la sinopsis, ¿ya? Ya, y tal como dijo Michelle Arcos, recuerden que es solamente una práctica de una situación formal, así que Michelle Mella, no lo piense tanto y escriba solamente querido director.
porque usted lo quiere, así que lo va a escribir. ¿Y hay un máximo de planas? No, porque es solamente un ejercicio de entrada, para que usted se exponga a la situación y para que yo le pueda explicar qué cosas está haciendo bien y qué cosas está haciendo mal, hacer un diagnóstico personalizado de cada uno. Solamente por eso necesito la carta, ¿ya? Puede colocar estimado también, Michelle Meyer. Así que no es necesario que haga planas y planas de cartas, sino que puede ser desde la mitad, ay, Michelle Arcos, puede ser desde la mitad de una plana, de ahí en adelante, lo que usted quiera. No hay ni un límite de mínimo ni máximo en esa carta, ¿ya? Oiga, Michelle Arcos, ¿la vamos a acusar? No, mentira. Ya, así que chiquillos y chiquillas, quedamos con eso para la clase del día de hoy, nuevamente. Próxima clase, próxima clase vamos a hacer un repaso nuevamente de esto, así modo flash, modo sinopsis, y vamos a lanzarnos con el segundo concepto que es síntesis, ¿ya? Así que eso. Nos vemos en la próxima clase, que estén muy bien, vayan a descansar. Adiós, nos vemos.